Buenas tardes. Abran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 11, verso 18 al 19. ¿Qué tendemos a hacer cuando pecamos? Intentan esconderse. Y si no les ha trabajado, ¿por qué seguimos haciéndolo? En la Biblia hay muchos pasajes que podía haber considerado para esta noche, pero me voy a enfocar en Adán y Eva. Por ejemplo, en la Torre de Babel, ¿cómo respondió el pueblo al mandato de Dios que se multiplicaran y se desparramaran, llenaran la tierra? Decidieron mantenerse juntos. ¿Qué hizo Israel en el desierto cuando Moisés desapareció por 40 días, 40 noches? Digo, ¿qué hacemos cuando creemos que Dios no está o el líder no está? No sabemos de lo que somos capaces de hacer hasta que no tratamos, no intentamos. Dice, una persona no tiene carácter hasta que ha sido probado. Eso lo descubrí cuando estaba en el ejército. Hay muchos que son valientes hasta que empiezan las balas a zumbar. Hay muchos que son líderes hasta que se presenta una crisis y no hayan qué hacer. Hay muchos que saben tener niños, pero no saben ser padres. ¿Cómo voy a asumir que todos los que estamos presentes somos cristianos? En 1 Corintios capítulo 11, verso 18 al 19. Este mensaje no lo planeé solo porque acabo de regresar, eso no quiero que crean que escuché algo y lo planeé. Esto lo tenía antes de irme, ya lo había puesto en el calendario. 1 Corintios capítulo 11, verso 18 al 19, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hay algo que una crisis siempre prueba: quiénes son los líderes y quiénes no son. Un líder asume cargo inmediatamente y empieza a dar órdenes aquí y allá. Pero es necesario que se manifiesten situaciones, porque cada uno de nosotros nos va a poner a prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que nuestra fe es puesto a prueba de fuego. Y todos hemos pasado por esos lugares, y algunos estamos pasando por allí. ¿Qué hacemos? Determina en quién creemos o en quién confiamos. También, ¿qué hacemos en esos tiempos de crisis? Determina quién somos en Cristo. Y descubrimos, lamentablemente, que tan lejos estamos de ser la persona que queremos ser o la persona que Cristo quiere que seamos. Y en el escenario del jardín de Edén, ¿quién debería haber estado encargado del jardín? ¿Quién? Adán. ¿Y quién fue el quien tentó a Adán? ¿O quién fue el que tentó a Eva? La serpiente. Ahora, ¿y quién eran los que estaban enseñoreándose de todo? Que Dios les dijo que se enseñorearan. O sea, Adán y Eva se estaban enseñoreando y viene una serpiente. Y la serpiente, que se supone debe estar bajo el mando de Eva,
es el que la traiciona. A veces el que se cree fuerte no es tan fuerte como se cree. Eva debería estar encargada ahí de esta serpiente, mostrando ella que ella es una creación superior a la serpiente. Sin embargo, la serpiente la convence y Eva cae. Luego entra el hombre que debe de ser la cabeza de la mujer. Y de él también, pero él entra con ojos abiertos. Él no responde Eva no lo tienta a pecar. Simplemente le ofrece la fruta y él lo agarra. Pero todo pecado es una rebelión contra la presión de normas, de obligaciones, de leyes. Y tiene que haber leyes. Tiene que haber normas que debemos de seguir. Si no, no hay orden. En los deportes tiene que haber normas, reglas, para que cada jugador juegue en conformidad a eso. Obviamente, si están viendo ustedes los juegos de las mujeres, España, según cometieron 2 penalties, que uno de ellos estaba bajo duda, pero el árbitro fue y lo averiguó y dijo que sí, y ganaron con 2 tiros de penalti. Pero que si no hubiera reglas. Hay un refrán en inglés que dice la ley de la selva. ¿Qué es la ley de la selva? Que solo hay lugar para tarzanes, no para mujeres. O sea, el más fuerte es el que domina. Eso eliminaría a los chaparritos. Mientras estamos en la tierra, vamos a estar bajo prueba. Si vamos a entrar al cielo, va a ser determinado por las decisiones que tomamos en la tierra. Porque ya cuando usted toma su último respiro, o el Espíritu Santo, Cristo aparece en las nubes, suena la trompeta, ya es demasiado tarde para que tome decisiones. En un abrir y cerrar de ojos usted no va a tener ni tiempo para decir Jesús. Va a ser tan rápido así que no tenemos tiempo para reaccionar. Las decisiones que tomamos hoy determinan dónde vamos a pasar la eternidad. Estamos en un proceso de prueba. Y cada uno de nosotros tenemos que vencer eso y superar esas pruebas. Y no las vamos a superar sin la ayuda de Cristo. Somos agentes libres, todos aquí tenemos libre albedrío. Pero con qué facilidad a veces estamos dispuestos a culpar a otros. Que si no fuera por esto, no fuera por lo otro. Pero somos agentes libres y por nuestra propia voluntad elegimos, nuestras elecciones determinarán nuestra porción eterna. Las tentaciones son inevitables. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué tiene que haber tentaciones? Si Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, la tentación no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde? De nosotros mismos. Ok, todos digan, cuando yo diga las tentaciones vienen, usted diga de mí. Cuando las tentaciones vienen, las tentaciones personales no vienen de ustedes. A ver, aquí, ¿quién puede mencionar una comida que no puede tolerar? ¿Puerco? Ok. ¿Cuántos de aquí aman el puerco?
¿Cuántos de aquí tienen problemas de colesterol y no pueden comer puerco? Ok. El que no puede comer puerco, ahí lo puedo tentar. El que no tolera puerco, por más que lo bonito que lo prepare, no le va a molestar. No lo aguanta. Quita esa porquería de aquí. Y el otro dice, la tentación nace en nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ese punto? Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden ir a un cementerio y tentar a un muerto? Si lo puede tentar, no está muerto. Sáquenlo de ahí. Pero ¿por qué no podemos tentar a un muerto? Ok, en primer lugar, sus 5 sentidos no están funcionando. Porque la tentación viene a nosotros por los 5 sentidos. ¿Por qué cree que la palabra de Dios nos dice en Romanos que nos consideremos muertos al pecado? Porque si nos consideramos muertos al pecado, no podemos ser tentados. Somos tentados cuando no queremos morir a ciertas cosas. Nos gusta. Porque nadie le puede tentar con algo que no le gusta. Tiene que ser algo que le agrada, que le gusta, y en muchos casos que se le ha prohibido. Entre más se le prohíbe, más fuerte la tentación. Pero usted determina todo eso. El muerto no tiene necesidad de nada. La verdad es que el cristiano tampoco. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 4? He aprendido a estar contento. El que está contento no lo puede incomodar usted. Dice, pero Pablo, ¿estás contento con ese camellito? Mira, yo tengo este más bonito. Dice, con este tengo. ¿Pero cómo? Este está pagado, este tuviera que pagarlo. Estoy contento con lo que tengo. Si no está contento con lo que tiene o a quien tiene, siempre va a haber otro que puede llamarle la atención. Ahí no dijeron amén. Ok, vamos a Génesis capítulo 3, verso 4 al 13. Y aunque le he dado tantas vueltas, cada vez que le doy más y más vueltas, saco más y más sabor. Esa es la palabra de Dios, es viva. Génesis capítulo 3, verso 4 al 13. ¿Ya lo encontraron? Ya lo hemos leído varias veces. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí estamos viendo los ojos. Están viendo, están prestando atención. Dice que era agradable y era codicioso. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si no lo sabías antes. Yo no te lo enseñé, ¿eso quién te lo enseñó? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Y marquen la palabra ahí, que me diste. Que si me has dado otra. La mujer que tú me diste, me dio del árbol y yo comí. ¿Y por qué comiste, tonto? Oiga, personas me pueden dar cosas, yo no tengo por qué comerlo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, ¿qué sabían Adán y Eva de Dios hasta este punto, antes de la caída? Déjenme leer, varios ustedes pueden añadir si hay algún punto que no menciono y ustedes lo tienen, levanten la mano y lo comparten. Lo que sabían es que Dios había creado todo. Que Dios le dio sabiduría y conocimiento para nombrar todos los animales. No tuvieron que ir a la escuela. O sea, Adán fue criado con la capacidad para nombrar los animales. No tuvo que ir a la primaria, pre-kinder, a ningún lugar para ver el retrato y dice perro, mono, suegra, no necesitó educación. Dios lo crió con esa capacidad mental. Ya, qué lindo fuera, no tener que ir a la escuela, sino nacer y ya saber leer, escribir y entender el universo. Cómo funciona la gravedad, todas las ciencias, las leyes naturales que existen. Dios lo dotó con todo eso. ¿De quién le dio todo eso? Dios se lo dio. Adán sabía eso. Sabían que Dios crió el jardín especialmente para ellos, porque tenían toda la tierra. Después de crear toda la tierra, separar el agua de la tierra y los árboles y las plantas y los animales, los peces, las aves. Entonces Dios crió el jardín y los puso allí. Eso sabía. El jardín tenía un ambiente perfecto. Allí no había plagas, no tenía que andar llamando a alguien para que viniera a envenenar a la casa. No había plagas de arañas, de hormigas, cucarachos. Que hay gente que creen que solamente en Texas. Los he encontrado en otros países también. También sabían ellos que como creador era dueño de todo. Él lo hizo, Él los hizo a ellos no se hicieron solos. Y Dios los puso allí y Adán y Eva sabían que Dios de la costilla de Adán hizo a Eva. Eso debe de haberles mostrado algo del poder de Dios, tomar una costilla, quitársela al hombre, cerrarle la herida, no dejarle puntadas allí para que recupere, y de esa costilla formar una mujer. ¿Qué es sabiduría? Y del polvo formar a Adán. Ellos sabían que como creador se reservó un árbol para sí mismo de entre todos. Les dice, mira, les voy a dar, vamos a decir, porque muchos dicen que habían 10 árboles. No hay justificación para eso, simplemente por la cuestión del diezmo. Creen que en el jardín había 10 árboles y uno, Dios dijo, este es mío. Los 9 son para ustedes. Ahora, son 2 personas. Cada árbol, ¿qué tanta fruta no ha de dar? Especialmente porque no tenía problemas, no había plagas, no había inundaciones, no había sequedades. La hoja no se secaba y se caía, no había temporadas. No fue hasta después del diluvio.
El ambiente perfecto, la fruta perfecta, y ha de haber sido bien rica. Porque cuando Dios terminó la creación, dijo que estaba muy bien hecho. Oiga, y si Dios dice eso, es una cosa que yo lo diga, es otra cosa que Dios lo diga. Quiere decir que todo coordinaba, había una armonía extraordinaria. ¿Cuántos han visto gente danzando en una piscina, clavándose y todos en ritmo? Y la cámara enseña todo el escenario de arriba, cómo armonizan con la música y todo. Qué bonito se ve. Bueno, en el jardín ahí había una armonía entre todo. Y ellos sabían que Dios lo había hecho, que Dios había hecho al hombre a su imagen. Hay muchas otras cosas, estoy seguro que de cuáles ellos estaban conscientes. No le faltaba nada a toda la tierra. En el jardín no les faltaba de nada. No necesitaban no había que la mujer lo quiere más frío y que el hombre lo quiere más caliente y están peleándose con los controles del aire acondicionado. No había esa temporada de la mujer cuando de repente le da hot flashes o lo que llamen. No tenía nada de esos problemas, no había diabetes, cáncer, nada de eso. No tenían por qué preocuparse por colesterol, por lo que comían. Oiga, qué extraordinario ha de haber sido. ¿Qué posiblemente se le puede ofrecer a una persona que tiene todo? Lo único que se le puede ofrecer es lo que no se le permite. Y es el árbol. Y fallaron la prueba. Ellos, mucha gente los critica, pues no fue culpa mía, fue de ellos. Ahora ellos solamente tenían un árbol. Nosotros tenemos muchas otras cosas. Y caemos. Cuando Dios le prohibió a ellos del fruto del árbol del bien y del mal, le estaba dejando saber al hombre, tú gobiernas todo, pero yo gobierno sobre ti y sobre todo. Porque Dios le está diciendo a él, el que se enseñoree de todo, pero ese árbol me lo dejas a mí. Y ese es cuando empiezan los problemas. Dios le entregó en sus manos un perfecto gobierno. Cuando Adán daba la orden, los animales obedecían. No es como hoy que le gritan al perro y el perro se hace el loco, el sordo. No había niños tampoco, no había suegras ni suegros. Adán y Eva. Y el diablo entra y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿A qué apeló? El deseo de ser más y saber más. Porque le dice, el día que tú comas vas a ser como él. Algo que ellos no eran como Dios. Fueron creados a la imagen de Dios, pero no eran igual a Dios. El diablo viene, vas a ser como él. Y como no había otra persona a quien superar es a Dios. Eva piensa, ¿cómo será ser como Dios? Pero que pronto nos olvidamos que Dios la hizo. ¿Cómo va a ser ella como Dios poder hacer otros seres humanos? Pero entró ese pensamiento. Y la otra cosa es, vas a saber más, porque vas a saber lo que Él sabe sobre el bien y el mal. Ahorita no lo sabes. No habían probado el mal. Esa curiosidad de saber lo que no sabemos y de ser la persona que no somos, y allí por ahí entró el diablo. Pero el diablo usó la palabra Elohim.
Y esto me llamó la atención porque lo busqué. Elohim es el Dios supremo, magistrado, un superlativo es lo que significa esta combinación, porque eso es un título combinado. Y el superlativo quiere decir muy grande o de alto grado en su género. En otra palabra, en el género de Dios no había alguien más alto que Él. Él era lo máximo. El diablo está usando este título. Y me pregunto yo, ¿cómo es tonto el diablo? No era tan tonto como ustedes se imaginan. ¿Por qué usa este título de Dios que quizás puede despertar en Eva? Y dice, hey, un momento, Dios es sobre todo. Yo no puedo ser sobre todo. Pero no registra en la mente de Eva, y eso le da libertad al diablo para proseguir con la tentación. Porque si el uso del título de Elohim no alertó a Eva, no despertó en ella el razonamiento lógico y dice, yo no puedo ser como el Creador, yo soy creación, Él me hizo a mí, yo no me hice a mí mismo, ¿cómo posible puedo yo llegar a ser como el Hacedor? Pero no despertó eso, quiere decir que Eva ya no consideraba a Dios el gobernador. Y ahí empiezan los problemas, porque el concepto que usted y yo tenemos de Dios determina cómo nos portamos. Porque mire, cuando empezamos a codiciar algo que no tenemos, pensamos que Dios es injusto. Porque Dios sabe que yo lo merezco. Aquí está Dios prohibiéndome esta fruta. Entonces Dios no es tan bueno como yo me imaginé. Porque si fuera bueno me diera la fruta. Y luego empiezan uno a pensar como Eva puede empezar a pensar, pero yo la merezco. No he hecho nada mal. Y de veras no habían hecho nada mal hasta ese punto. Y eso quiere decir que Dios no nos va a dar todo, aún por más perfectamente que nos portemos. No nos va a dar nuestra chiflazón. Y Él reserva ese derecho de darnos o no darnos. Y usted tiene que creer que Dios sabe lo que está haciendo. Cuando empieza a dudar, empieza a entrar los problemas. Eva le dice todo esto y usa ese nombre que dice que es de muy grande o de alto grado en su género, el que expresa el grado máximo de significación en relación con otros elementos en un conjunto. El diablo usó el título que le debe de haber dicho a Eva, Elohim, el más alto de toda la creación. Te mintió, no vas a morir. Este Dios que te crió a ti, a su imagen, te crió este ambiente, este jardín. Y eso, o sea que allí luego le dejó saber al diablo que ya Eva no tenía esa estima por Dios que debería de tener. Porque si no, Eva hubiera protestado. Dice, oye, es cierto, qué bueno que dijiste eso, hombre. ¿Qué estoy pensando? Él es sobre todo y Él se reserva el derecho. Él hizo todo eso, Él quiere esa fruta. A Él le corresponde. Pero no responde así. Ya su concepto de Dios ha cambiado. Ha bajado su estimación. ¿De qué tan importante es que el concepto que tenemos de Dios gobierne todos nuestros pensamientos? Si la palabra de Dios nos dice a nosotros que todo hagamos para su gloria, eso quiere decir que solo Él merece la gloria. Amén. Y que todo lo que hago debo de tomar en cuenta esa gloria de Dios. Que esto va a ser para ti, Señor, y voy a hacer lo mejor que yo puedo. Quizás otro lo puede hacer mejor, pero ese es lo mejor que usted puede. Y usted se lo ofrece a Él.
en sacrificio aún lo que habla, lo que hace, lo que come, todo para su honra y su gloria. Cuando dejamos de hacer eso y actuamos independientemente de Dios, vamos a caer y cualquier persona puede desviarnos de la verdad. Si Dios es la expresión máxima de significación con relación a otros dioses, porque no hay otro Dios. Dios dice, yo soy el único. Y en aquel entonces no había ídolos, hermanos. No había otros dioses. Hasta este momento no se habían mencionado ningún dios. No había ídolos en todo el jardín, no había templos. Era solo Dios y Adán y Eva y los animales. Era todo. No hay otro como Dios, y Dios es Dios de cualquier Dios que nos podamos imaginar. Ahora, lo primero que pasa en este caso es que la tentación viene de afuera, pero viene de algo que tenemos adentro. Porque ella quería ser como Dios y quería saber lo que Dios sabía. Como si Dios se lo estaba evitando. ¿Qué no nos dice Santiago que si nos falta sabiduría, qué hacer? Ahora, no lo creemos. Aparentemente Eva no lo creyó. Ella dijo, puedo conseguir. Y por tanta sabiduría que Dios le dio a Adán y a Eva, pensar que con comer una fruta usted va a ser más inteligente. Si ese es el caso, dele fruta a los niños. Pero usted bien sabe que si el niño no quiere aprender, no importa qué tanta fruta le dé, él no va a aprender. Porque me gusta siempre decir esto, que si usted no puede convencer a la persona que es pecado eso, la persona lo va a hacer. Usted puede evitar lo que lo haga. Por ejemplo, el policía le dice a usted, no cruces la roja. Y lo hacemos. Accidentalmente y a veces a propósito. Y nos lo dicen para nuestro bien. ¿Cuánta gente no se han matado por tratar de librar la María en la roja? Y viene otro carro porque ve que se puso verde. La tentación vino de afuera. Y luego de adentro los apetitos, las codicias, los pensamientos, esto voy a hacer como Dios y voy a conocer lo que Él conoce. Pero hay otra cosa aquí. Eva estaba sola. Porque las tentaciones no ocurren aquí en la iglesia, normalmente. Ocurren cuando usted está solo. Esposos, cuando está separado de la esposa. Esposas, cuando están separados del esposo y no ve. Usted no va a hacer, a propósito, se le va a salir la lengua de fuera cuando ve a otra mujer enfrente de su mujer, a menos que ya no le importe. Te jalan la oreja. De nada sirve que te jalen la oreja porque ya lo pensaste en el corazón. Y el hombre que se supone debe de haber sido el fuerte en el hogar, él debe de ser la cobertura de esta pareja. Y él cayó por puerta o la culpa de la mujer. Lo que hizo Eva fue irracional, hermano, no tenía explicación alguna. Porque tenía todo lo que podía necesitar. Y llega la serpiente y la convence que no tiene todo lo que necesita. Digo, con solo ver el ambiente, no tenía que pagar electricidad, agua, gas, renta. No sudaba porque no había sudor en aquel entonces. Oiga, y aún así creyó que podía haber algo más a su alcance. Era antinatural, porque ¿cómo es que la creación desafíe al Creador? Es como un bebé desafiar a la madre, y lo he visto.
pero porque la madre no disciplina. Oiga, que criaturas tienen un coraje, un berrinche allí, y la madre se someta. Ay, que me haga eso mis hijos, a ver, háganlo ustedes, a ver qué pasa. Lo primero que pasó aquí, desconfió de Dios. Empezó a creer que Dios no estaba dando todo. Cuando usted en su mente cree que el mundo tiene mucho más que ofrecer y que Dios le está prohibiendo, lo segundo, ya cuando desconfía de Dios, lo va a desobedecer. Cuando ustedes desconfían de mi liderazgo, van a hacer lo que ustedes quieren hacer. Van a desobedecer. Pero si usted confía en el liderazgo, va a ser obediente. En el ejército, yo era obediente, pero no de corazón. Tuve varios líderes que eran buenos, a ellos sí los respetaba, pero tuve líderes malos. Yo no obedecía porque respetaba vamos a decir, al sargento, pero respetaba la ley que estaba respaldando al sargento. A él yo lo podía haber golpeado, pero el momento que lo golpeo me meten en la cárcel y hasta podía perder mi residencia, que era residente en aquel entonces. Y pensaba en todas esas consecuencias y eso me mantenía controlado. Pero podemos ser controlados por ley, por fuerza, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere controlar, Él es poderoso, Él puede tenernos atemorizados, que cada vez que tomamos un mal paso, esperamos el golpe. Y así a veces crían los perros, que cuando cae el perro hace algo, ¡pah!, le dan el golpe, hasta que el perro ya... Pero no lo hace de corazón. Es muy diferente cuando un perro es obediente porque quiere, o los niños. Platicando con pastores, yo les digo, mire, si no podemos convencer a la congregación que esto es un pecado contra Dios y contra la iglesia, si cuando no estemos la gente son capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque para ellos no es mal. Esa es opinión del pastor, no es mi opinión. Si la palabra de Dios no dice lo que dice, y usted o lo dice y ustedes no lo creen, van a actuar fuera de la palabra. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que comieras de esa fruta, ¿qué te va a pasar? Van a morir. Aparentemente no temieron la muerte. En primer lugar, no había cementerios. Y hoy en día los cementerios llenos y no creemos. O no creemos que cuando Dios habla del infierno, hay un infierno. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué actuamos como actuamos a veces? Si leemos la palabra de Dios, dice que toda autoridad es establecida por Dios. ¿Por qué no respondemos a toda autoridad? Wow, también calladitos. Desconfiar, no creer en Dios, resulta en desobedecer y lo resulta en encubrir. Porque hay algo en nosotros que ya que pecamos, como si se nos abre los ojos, usted siente que hizo mal. Tiene la conciencia y tiene la ley que le dice. Se pasó la roja por accidente y empieza a voltear por todos lados que no venga un policía. Un día me pasé yo por ir hable y hable y oí la policía que venía. Dije, no, yo me detuve y nada, gracias a Dios cruzó. Pero yo ya me consideré culpable. ¿Sí o no? Si no lo hubiera visto, le hubiera seguido. Luego, por último, empezamos a justificarnos. No fue mi culpa.
culpa de... Y la mujer de la serpiente. Total que Dios tiene la culpa. Si Dios nunca hubiera hecho la mujer, Adán nunca hubiera pecado. Pero no existiríamos tampoco. Solo Adán. Decía mi abuelito, dice que cuando estaba mi hermano mayor, porque mi abuelita decía, ¿por qué es que César se porta tan bien hasta que llega Sergio? Nada más llega Sergio y se desbarata. Y mi abuelito le decía, es que estando uno solo no tiene con quién, pero ya estando los dos. Y no crean que yo inventaba el mal, era él. Él era mayor, hermano, yo era un inocente. Yo solamente hacía lo que él me decía, no se crea. Mire, Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. La palabra de Dios nos dice que el amor echa fuera todo temor. Pero lo primero que observamos de Adán y Eva es que se esconden. Les da miedo. Como cuando llega el Señor a la casa después de andar aventurando por ahí, la mujer, ¿dónde estuviste? Luego lo pescaron. O el hombre le dijo que no gastara dinero y llega la señora con bolsas. ¿Y dónde andabas? Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso no importa si lo hace en tinieblas y usted cree que nadie lo vio. El Salmo 139, léanlo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. El pecado casi nunca es cometido al aire libre. Siempre es a escondidas. Especialmente una persona que es responsable o se considera responsable. Hay personas que ya llegan a ese punto que tienen mentes reprobadas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas sería que usted no es completamente honesto con Dios y con otras personas. No confiesa la verdad. Verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la comunión es sincera, es honesta, es verdad. No nos podemos imaginar cuántas veces nos saludan deseándonos buenos días cuando en su corazón tienen otros planes. Eso se llama hipocresía. El beso de Judas le puede llamar usted. Dice, pero si andamos en luz, transparentes, nos saludamos unos a otros, no estamos fingiendo. Porque una de las tragedias en la iglesia es fingir el amor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Adán y Eva no confesaron. ¿Qué dijeron? No es mi culpa, es esta mujer. Que yo no, él me engañó. Pero ¿qué podía haber hecho Eva para no ser engañada? La palabra de Dios dice que es más difícil para dos personas caer. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero uno solo cae, ¿quién lo va a levantar?
Eva cayó sola y Adán entró voluntariamente, por cualquier razón. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos tenemos debilidades, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 24 al 25. Ahora, Eva nunca hubiera prestado atención si no confiaba en la serpiente, porque usted luego entran dudas cuando se presenta un extranjero y trata de convencerlo de algo. Pero si es una persona que por lo menos ha comprobado algo de rectitud o de comportamiento delante de usted, usted tiende a confiarle. Pero una persona desconocida, usted se enfrena un poquito. Ahora, niños, por otro lado, niños son de confianza. Viene un adulto, dice, sígueme, y los niños tienden a hacerlo. Y hoy en día no pueden confiar de extranjeros y se les debe de enseñar a los niños. Hay muchos niños secuestrados que luego van y los violan. So, tengan cuidado. Y qué triste, porque uno quiere enseñarles a confiar. Y a veces entre la misma familia, cómo ha distorsionado el diablo el hogar, a tal grado que aún muchas veces los peores enemigos son los padres, que deben de ser los que protegen, que deben de ser los que crían un ambiente seguro. Y ya las criaturas ni con el propio papá están seguros, o tíos o hermanos. Estamos en ese tiempo de desenfreno. En Romanos capítulo 1, verso 24 al 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto quiere decir que conocían la verdad. Eva la conocía, no había tanto que conocer, hermano. No tenía Génesis, Apocalipsis. Era sencillo, come de todo, trabaja todo, labra todo el jardín, pero esta fruta déjala. Oiga, qué complicado. Ve, la tentación no tiene que ser complicada, a veces es tan sencilla y caemos. Cuando no confiamos en Dios, donde Dios nos tiene y aspiramos y codiciamos por otras cosas, entonces estamos propensos a caer, porque le estamos diciendo a Dios, no confío en ti, yo voy a tomar el asunto en mis propias manos y yo lo voy a hacer. Yo me llamó a pastorear en 75 y yo podía haberme forzado a pastorear, pero dije, Dios, tú abre la puerta. 10 años después abrió la puerta y aquí estoy todavía pastoreando. Moisés tuvo que esperar hasta 80. Sí, es mejor esperar a Dios, hermano. Dios sabe lo que hace, no lo persiga. Si Dios es para usted, Dios se lo va a dar. Pero en su debido tiempo, cuando usted empieza a perseguirlo, usted se hace Dios de su propio destino. El diablo quería la gloria, Dios ya le había dado la gloria. Era el ángel más supremo allá, el cantante, el director de todo el coro, y quería ser como Dios, igual que Adán y Eva. Él trajo esa maña y se la sembró en el corazón de Eva. Al diablo no le gusta gentes que honran a Dios. Y trata de probarle a Dios que nadie es capaz de honrar a Dios. Pero hay mucha evidencia de que sí es posible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque entonces podían justificar lo que hacían, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El diablo no puede tentarnos con lo que tenemos, solo con lo que no tenemos y lo que codiciamos. Porque hay cosas que no tenemos que no queremos. No tenemos la basura del vecino, yo no la quiero. Pero el carro, no tengo el carro que tiene el vecino yo. Eso sí puede ser tentación.
Hay que aprender a estar contento. El hermano Vicente Hernández, que en un tiempo fue maestro aquí, él decía, no extiendan su pie más allá de la sábana que tienen. Lo que básicamente está diciendo, tiene un presupuesto. No ande gastando dinero fuera de ese presupuesto, porque luego lo va a deber y luego tiene que pagar interés. Ah, pero lo compré en oferta, después de 5 años pagó 4 veces más de lo que hubiera. Compre lo que puede. Regresando a Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Aquí está la simplicidad. En los 10 mandamientos no codicia lo ajeno. Codicia lo ajeno cuando usted lo quiere y no lo puede tener. Y cuando usted cree que lo merece, le da celos y le da envidia. Y cada vez que luchamos por algo que queremos, en lugar de dejar, si es de Dios, Dios se lo va a dar. Y si no es para usted, Dios no se lo va a dar. ¿Cuántos creen en un Dios soberano? Que todo lo sabe, todo lo puede, en todo lugar está. Ok, si todo lo sabe, y Él sabe lo que es mejor, ¿por qué desconfiamos de Él? Y peleamos por el aplauso. El aplauso no lo conduce al cielo, hermanos. A veces el aplauso lo va a arrastrar al infierno. Porque si le gusta ser popular, siempre tiene que estar haciendo lo que le agrada a la gente. Los magos luchan entre sí mismos. Hay una película, estaba leyendo ahora que venía en el avión, había muchas películas y me puse a ver algo de la descripción y había unos de estos que hacen magia. Y uno de ellos hizo algo que el otro no podía hacer y toda la película luchó para descubrir el secreto para que él también lo hiciera. Anduvo detrás del otro y dominó su vida, que casi lo arruina, porque quería poder hacer lo que hizo el otro y quería descubrir el secreto. Esos celos, ¿obras de qué? De la carne. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, mandó, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice, mira, te prohíbo este árbol porque te va a hacer mal. Dios quiere que vivamos, no que muramos. Él está prohibiendo el árbol. Cuando usted hace algo que Dios prohíbe, usted muere espiritualmente. Lo dice el profeta. Brinquemos a Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que descubren es que están desnudos o que buscan hacer, taparse. Y ahí agarran las hojas. Y Dios tiene que ir y matar un animal inocente, o varios, yo no sé, para taparlos. Ahora, entre menos ropa, mejor. Pero en aquel entonces les dio pena. Oiga, solamente era uno y el otro eran dos y estaban casados. Pero el momento que uno peca, se rompe esa intimidad, esa relación. Y luego para recuperarla, alguien tiene que, porque es por derramamiento de sangre. Cristo derramó su sangre. En Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Él no puso el árbol para tentarlos, lo puso para probarlos. Si han sido obedientes. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nace en nosotros. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es lo que le pasó a Adán y Eva. Había algo en ella que hizo esa fruta prohibida más atractiva que la fruta que se le había dispuesto. O sea, come todo esto. Vamos a decir, había manzanas, peras, uvas y toda esa fruta. Yo no sé qué fruta sería el árbol, porque era un árbol, no podía tener 20 frutas un árbol, pero era una, pero ya tenía otra semejante a esa fruta. Dios no le dio sandías y manzanas y todo, y luego acá le da una fruta que no le dio acá. La fruta que estaba allí prohibida era igual que la fruta que tenía acá, la misma calidad, y había otro árbol semejante. Lo único que Dios dice, no que Dios lo necesitara. Dios no lo necesita, pero lo hizo porque Dios quiere gentes que le quieren servir, no gentes que tienen que servirle. Dios no quiere que andemos en temor. El amor echa fuera todo temor. Si ama usted a Dios, usted sabe que Dios no le va a dar algo que le hace daño. Y si no le da algo, es que no lo necesita. Pero siempre queremos lo que no podemos tener. Y luchamos. Y líderes y todos somos susceptibles a caer en eso. Pero ¿qué hacemos cuando pecamos? Es lo que me preocupa. Se taparon, oyeron la voz de Dios, se escondieron. Y nos dice Primera de Juan 1:9 que si usted confiesa, el que se esconde no confiesa. Y cuando no hay retribución o no hay consecuencias al pecado, cree uno que se escapó. Entonces ya somos más que engañados. El que peca muere, dice la Biblia. El que confiesa, Dios limpia y justifica. Y hay muchas relaciones que tienen cosas que confesar y no lo hacemos. Y vivimos con ese terror de que Él se va a descubrir. Y no puede haber paz hasta que no haya confesión. Y tenemos miedo que al confesar nos van a despreciar. Y ese es un riesgo. Como le dije a una pareja, le dije al hombre, tú ya le diste razón para divorciarte. Ahora depende de ella. Pero el pecado tarde o temprano se va a descubrir. Es mejor que usted lo descubra. No sea como Adán y Eva. Nunca admitieron. Y mire qué tanto mal salió de eso. La primera homicida. Porque Caín, la envidia que tenía la mujer de que Dios sabía algo que no les daba, tenía algo que no les quería dar, y querían ser como Dios, y Dios no los dejaba, y querían conocer el bien y el mal, y Dios no les daba esa información. Ellos lo persiguieron. Caín
le da cualquier cosa a Dios y quiere la prueba de Dios, y Dios aprueba el de Abel y le da envidia y mejor lo mata. Eso empezó en el jardín. Alguien tiene que cortar eso. El pecado visita hasta la tercera generación. Estamos puestos de pie. En la Torre de Babel, Dios tuvo que traer confusión de lenguas, porque la gente no quería desparramarse. En Jerusalén, la iglesia primitiva, Dios tuvo que permitir a Saulo, que persiguiera la iglesia para que la iglesia se desparramara y fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria y hasta los fines de la tierra, porque estaban cómodos. Entendemos buscar un lugar de comodidad. En la Torre de Babel lo mismo. Al pie de monte Sinaí, no miraron a Moisés y dice, oye, este ya se fue por ahí, y escogen otro Dios. Cuando usted rechaza a Dios, escoge otro. O usted dice, yo sirvo al único Dios, yo sé que hay un Dios, sí, pero lo hace a su imagen en lugar de usted a la imagen de Él. Hicieron un becerro, porque ya no tenían líder. ¿Y cuántos saben que Dios nunca nos deja y no nos desampara? Esté yo en usted. El primero que nos decía mamá cuando se iba a ir por un tiempecito, dice, y no quiero regresar y saber algo, porque les va a ir doble y triple. Sí les conté, ¿verdad? La vez que quebramos el espejo. Lo barrimos, lo limpiamos, lo que no nos gustaba hacer, pero barrimos y limpiamos para que esconder el pecado. Dejamos el marco. Y mamá por 2 semanas pasó por ahí y nunca cenó. Y una vez se fijó y dice, ¿qué pasó con el espejo? El pecado nos descubrió. A Dios no lo engañamos, hermano. Engañarán a otros, pero a Dios no lo engañamos. Primeramente, delante de Dios hay que confesar. Y luego confesar con la persona a quien le hicimos mal. Usted sabe. No tiene que decírselo. Vive con eso. Y luego trata de recuperarlo y trata de sobrepasarlo como si no fue nada. Oye, si fue algo. Si lastima, dígalo. Admítalo, confese. No se esconda, no huya de Dios. Hubo un tiempo que yo le tenía miedo cuando llegaban gente de ahí que tenían el don de profecía. Dice, me va a llevar enfrente y me va a decir todo. Cuando empezaba a llamar, yo me iba por debajo del asiento allí a esconderme, porque, oiga, pasaba la gente, tú estás haciendo esto y lo otro, y estaba un guitarrista acá. Esa mujer con quien anda no es tu esposa, déjala. Y yo me agaché más. Y yo solamente tenía pensamientos. Y no era con otra mujer, hermano. Eso no quiero que vayan a mal. Mira que, y les veo la cara, y qué bárbaro. Había unos hermanitos que me hacían la vida pesadita allí, y en lugar de amarlos y orar por ellos, quería ahorcarlos. En el nombre de Cristo, por supuesto, pero... Y tuve que aprender, si no, créanme, yo no estuviera pastoreando ahorita. Vamos delante de Dios en oración, que Dios nos ayude, hermanos, a andar en la luz. Andar en la luz, que acabo andamos en la luz delante de Dios. Y Él es el que importa. Pero según nosotros perdonamos, Dios nos perdona, pero hay que también perdonar nosotros.